tienes ahí por algún lado grabada en tu vida. Espero que tengas alguna frase en tu casa donde te recuerde cada día que Dios es un Dios de promesas. Así que la manera en que cada día nosotros enfrentemos la jornada va a depender de que realmente estemos mirándole a Él o estemos mirando otro tipo de cosas. Estamos mirando a aquel que tiene la capacidad, la fortaleza y la autoridad para cambiar y transformar todo lo que hay en nuestras vidas, o estemos mirando quizás las circunstancias que nos rodean. Muchas veces nos equivocamos en el tipo de cosas en las cuales ponemos la mirada. Muchas veces nos confundimos y nos sentimos tan abrumados, tan agobiados por lo que nos rodea. Quizás las responsabilidades que tenemos nos aprietan tanto que en un momento determinado no somos capaces de ver a ese Dios de promesas. Pero yo quiero animarte a que en esta mañana realmente tu mirada pueda estar en ese Dios de promesas. Amén. ¿Por qué? Porque como dice el texto que tenemos como cabecera, porque ese Dios de promesa va a hacer algo que otros no hacen y que no pueden hacer. Y es que aquello que Él ha declarado, aquello que Él ha dicho que va a acontecer, va a ocurrir. Su palabra no volverá vacía. Créelo en este día. Su palabra no es algo que no va a acontecer. Y muchas veces, y es una realidad, creo que todos los que estamos aquí seguros que hemos recibido promesas que aún no se han cumplido. Algunas de parte de Dios, déjame decirte, se van a cumplir en el tiempo en el que Dios tiene determinado. Y otras de parte de los hombres, ahí no sé qué pasará. Porque los hombres muchas veces fallamos con aquello que decimos. Pero sí tengo la certeza de que lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Lo que ocurre es que muchas veces el tiempo de espera, el tiempo hasta que eso acontece, crea desconfianza en nuestro corazón. Y muchas veces cuando se trata de las promesas de Dios para nuestra vida, nos inquietamos. Pensamos que ya deberían haber tomado forma. Pensamos que ya deberían haber ocurrido. Y quizás estamos en un tiempo donde nos toca aún seguir atravesando caminos complicados, caminos difíciles, donde aún nos toca seguir aguardando. ¿Sabes por qué? Porque todo eso es parte de la vida de un hijo o de una hija de Dios. Atravesar el trato, el cuidado, el ser moldeados por parte de aquel que nos formó. ¿Quién de aquellos grandes hombres de la palabra, piensa en alguno, no tuvo que esperar por un tiempo a que Dios cumpliera lo que le hubiera dicho? Todos tuvieron que pasar por un proceso. Y cuando voy a la Biblia me di cuenta de que no somos los únicos que tenemos que pasar por procesos. Todos aquellos hombres y mujeres que Dios usó y de los cuales la palabra nos habla en un momento determinado, todos pasaron por procesos. Todos pasaron por tiempos de espera. Podemos encontrar miles de ejemplos en la palabra. Podríamos decir que no existe ni un solo personaje bíblico que no tuviera que esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene un reloj diferente al nuestro. Tiene un reloj con un cronógrafo muy distinto al que nosotros tenemos. Su tiempo es un tiempo que va enmarcado en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero todos aquellos hombres y mujeres que yo leo en la palabra tuvieron una gran virtud y espero que tú y yo podamos tenerla en este tiempo. Y es que fueron a Dios reconociendo quiénes eran, reconociendo su condición y su gran necesidad de aquel que marcaba los tiempos. Amén. Eso es lo que hace que tú y yo podamos esperar y aguardar el que las promesas de Dios se cumplan en el tiempo determinado. Cuando realmente sabemos quiénes somos, cuando realmente entendemos quién controla y maneja nuestros tiempos. Por eso esos hombres lograron ver la gloria de Dios, porque Él se hace grande cuando tú y yo reconocemos nuestra pequeñez. Que somos pequeñitos, Algunos lo somos físicamente también. Somos pequeñitos, pero tenemos un Dios tan grande que da igual lo pequeñito que seamos. Porque a mí me encanta ese texto en el que dice que Dios se perfecciona en nuestra debilidad.
Así que no importa lo pequeñito que seamos, porque al final quien cuenta es Él obrando en nuestras vidas. Y quiero decirte que cada día no te rindas, sino que sigas adelante una y otra vez, porque Dios está contigo. Porque Dios camina contigo. Pero hoy no te quiero hablar de imposibles o de tiempos que no llegan, sino de todo lo contrario. De tiempos que vienen, de tiempos que van a llegar. Dios lleva hablándonos desde que comenzamos el año de que hay un tiempo que se aproxima para esta congregación. Hay un tiempo que se aproxima para tu vida. Tiempos de cambios vienen. Tiempos de transformación están a la puerta. Y creo que Dios nos está preparando para el tiempo de ese cumplimiento. ¿Lo crees o no lo crees? Yo lo creo. Yo creo que Dios nos está preparando para algo que va a hacer con esta congregación. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. Quiero hablarte de estar atentos, porque el momento de ver esos tiempos es ahora. Es el momento de caminar en esas promesas que se van a cumplir. Mira, uno de los hombres de la Biblia que nos puede ayudar a entender esto fue el profeta Elías. ¿Cuántos conocéis al profeta Elías? ¿Lo conocéis? Bueno, presentármelo luego porque yo no lo conozco. Sabemos quién es, ¿verdad? Hemos leído acerca de él. La palabra nos revela cómo era Elías, más o menos. Elías había orado durante mucho tiempo en un momento determinado, concretamente durante 3 años, para que Dios abriera los cielos nuevamente sobre la tierra, porque habían sido cerrados a consecuencia de una circunstancia muy concreta. En el pueblo reinaba un rey malo, malísimo, llamado Acab, que tenía una esposa que era peor que él 1.500 millones de veces. Y se juntaba el hambre con las ganas de comer. Y vemos cómo en medio de todo ese entorno de maldad, en medio de ese entorno de lejanía de Dios, Dios manda juicio al pueblo. Acab había introducido al pueblo en la adoración de dioses como eran Baal y Acera. Los habían alejado y apartado de la adoración a Dios. Y habían creado una situación de malestar en toda una nación. Y en medio de esa situación conocemos la historia donde había una sequía tremenda, había una hambre tremenda como consecuencia del juicio de Dios sobre la tierra. Y sabemos cómo comienza el momento en el que Dios va a contestar y va a romper ese tiempo de sequía. Mira, todo comienza con una barbacoa. Una barbacoa que Elías le dice al rey, preparemos 2 barbacoas. Una para Baal y otra para Acera y otra para Jehová, para el Dios verdadero. Dice que vuestros profetas, vuestros sacerdotes, hagan que descienda fuego de vuestros dioses, consuman el holocausto y yo luego haré lo mismo con mi Dios. Y el que tenga respuesta, ese es el Dios verdadero. ¿Conocéis la historia? Dice que allí los sacerdotes hicieron de todo lo que podían hacer para que esa barbacoa se encendiera, para que ese holocausto fuera consumido por los dioses Baal y Acera. Pero no hubo respuesta, no consiguieron nada. Sin embargo, sabemos que Elías, en el momento en el que clama a Dios, en el momento en el que dice, Señor, manda fuego, dice que mandó fuego de lo alto, consumió el holocausto y lo consumió todo. Y ahí demostró que Él era el Dios verdadero. Después de eso, dice la palabra, que Él en la autoridad que tenía de parte de Dios, degolló a todos los profetas de los Baales. ¿Te imaginas? Esto da para una película sangrienta, ¿eh? Dice que Él acabó con todos aquellos profetas. Y es justo después de esto donde ya había sido demostrado quién era el Dios viviente, quién era el que tenía la autoridad, que tocaba que los cielos fueran abiertos, que tocaba que el tiempo de la sequía terminara. Y es ahí donde quiero comenzar en esta mañana, en Primera de Reyes 18, versículo 41 al 45.
Dice, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Dice, y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Israel estaba pasando por una sequía tremenda. Estaba pasando por un momento complicado. Los cielos estaban cerrados como consecuencia de la maldad de toda una nación. Los cielos estaban cerrados porque practicaban la adoración a otros dioses. Habían abandonado su adoración a Dios. Su corazón estaba alejado del culto a Dios. Mira, el Señor se usó a muchos profetas para que su pueblo volviera a Él a lo largo de la historia. Pero como sucede siempre, el pueblo es duro. ¿De qué? ¿Sí o no? Dile al que está al lado: somos duros de oído. Y quiero decirte esto porque Dios lleva hablando a tu vida desde el momento en el que salió a tu encuentro y te presentó la cruz del Calvario y te presentó a alguien llamado Jesús que lo entregó todo por ti. ¿Qué tiempo haces que caminas con Él? ¿Cuántas veces Dios ha tenido que hablarnos, que repetirnos las cosas para que realmente le obedezcamos? Incluso en esta mañana el mensaje que estoy trayendo no es un mensaje que seguramente no hayas escuchado nunca. Pero es que el pueblo es duro de oír. En aquel tiempo el pueblo era duro de oír. Hoy por hoy tú y yo somos duros de oído. Vamos a ir todos al otorrino celestial a que nos haga una audiometría, a ver si escuchamos bien la voz del Espíritu. Y esa era la realidad. Dios usó a muchos profetas para que su pueblo se volviera a Él. Pero lo único que conseguía cada vez que levantaba un profeta es que el pueblo se volviera duro, tuviera que actuar, tuviera que traer juicio. Y al final una y otra vez había un trato con el pueblo de Dios. Y todo eso nos recuerda que la obediencia es lo único que puede producir que los cielos se abran. Amén. La obediencia es lo único que puede hacer que los cielos realmente sean abiertos de par en par y la bendición comience a caer. Y yo creo que este es un año donde las promesas de Dios van a hacerse palpables en esta congregación, porque tú y yo vamos a entrar en un periodo y en un tiempo donde vamos a obedecer. Donde vamos a esforzarnos por cumplir su palabra. Donde vamos a esforzarnos por tener un encuentro personal y profundo con Él. Y eso va a hacer que los cielos se abran sobre este lugar. Luego de una gran victoria sobre los 450 profetas de Baal, a los cuales degolló. Después de los 3 años que hubo sin lluvia, Elías comienza a clamar y a orar para que Dios abra los cielos. Elías comienza a levantar un clamor para que Dios abra las fuentes de los cielos. Y le dice a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta que se acerca. Elías era capaz de ver aún lo que no se estaba produciendo. Pero es interesante cómo Elías le dice al rey: no vente a orar conmigo, no acompáñame, no vamos a clamar juntos, sino que le dice que vete a comer y a beber.
Después vamos a explicar un poquito todo eso. Pero es interesante esas palabras. Elías demostraba en esas palabras de que él escuchaba, de que tenía certeza de que Dios iba a responder. Elías aparece de nuevo para declarar al rey de Israel que va a llover. Y la palabra dice que tanto Elías como Acab subieron. Pero uno sube a comer y a beber y el otro sube ¿a qué? A orar y a clamar. ¿Y qué contraste más fuerte y más diferente? ¿Acaso Elías no tenía hambre? ¿Acaso Elías no necesitaba recuperar fuerzas? ¿Acaso Elías no necesitaba recobrar ánimo? ¿Sabes de dónde venía Elías? ¿Conoces la historia? ¿Dónde había estado todo ese tiempo? Él no había estado en un spa disfrutando de los mejores cuidados, pero sí había estado en un lugar donde Dios había tratado con su vida. Y es que esas dos maneras de subir que nos menciona la palabra sacan el verdadero carácter de aquellos dos hombres. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿tú eres de los que suben a comer y a beber o eres de los que suben a orar cuando entiendes que las promesas de Dios están por cumplirse? ¿Tú eres de los que subes a disfrutar de todo lo que hay a tu alrededor, a seguir en la forma normal y sencilla de la vida, o eres de los que se postra a buscar el propósito de Dios para el tiempo del cumplimiento que Él está preparando? El rey Acab, el que estaba al frente de toda una nación, subió a comer y a beber. Tenía una mente que no miraba a Dios. Tenía una mente que solo miraba lo que había delante de él. Tenía una mente que no era capaz de ver más allá de 2 metros. Se conformaba simplemente con los placeres terrenales. La mente del hombre que teme a Dios es la mente que entiende que el tiempo de Dios se está preparando y quiere conocer cuáles son sus propósitos. Quiere conocer cómo Dios va a hacer las cosas. Quiere saber en qué manera tiene que actuar. Quiere saber cómo Dios va a abrir los cielos. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Elías tenía una mente que quería conocer el plan de Dios. Él sabía que la lluvia venía. Él sabía que Dios traía respuesta, que el tiempo había terminado. Pero no por eso se fue a comer y a beber con el rey, a celebrar lo que Dios iba a hacer. Se fue a buscar el corazón de Dios, a clamar delante de Él y a estar en su presencia. Por eso quiero destacar 3 cosas acerca de Elías. Mira, el hombre bueno posee un espíritu serio. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener un espíritu serio. Y cuando digo serio, un espíritu conforme al corazón de Dios. Amén. Un espíritu que realmente entra en la manera de actuar de Dios, en la manera de moverse de aquel que nos ha puesto en este lugar, en la manera de moverse de aquel que tiene el control de todas las cosas. Se acabó el tiempo de andar como una comparsa. Dios está buscando un pueblo serio, que entienda quién es, que entienda en qué tiempo están viviendo. Y el tiempo que estamos viviendo como iglesia, como pueblo de Dios, es un tiempo serio. Es un tiempo que tenemos que agarrarlo con fe. Amén. Que tenemos que agarrarlo con visión. Lo segundo es que el hombre bueno posee un espíritu humilde. Entiende quién es el que tiene la autoridad. Entiende quién es el que hace las cosas. Entiende quién es el que tiene la capacidad. Estamos hablando de un Elías que venía de un tiempo triunfal. Había descendido fuego sobre el holocausto. Se había cargado a 400 y pico de profetas con un cuchillo allí degollándolo. Estaba crecido. Él estaba, ¡wow! Era el tío más hinchado del planeta. Se sentía con poder, pero sin embargo él entendía que todo lo que se había producido era porque Dios obraba sobre su vida. Mira, Dios va a hacer grandes cosas a través de tu vida. Yo entiendo que los cambios que tiene Dios preparado para esta congregación son cambios que va a empezar a usar vidas para producir cosas extraordinarias.
Va a empezar a usar vidas para hacer grandes cosas. Pero quiero decirte, el hombre bueno posee un espíritu humilde. Sabe en todo tiempo quién es el que obra, así el querer como el hacer. ¿Me entiendes? Lo tercero es que el hombre bueno posee un espíritu devoto. Es fiel a Dios. No se va de un lugar para otro. Es alguien que permanece delante de su Señor. Amén. Es alguien que permanece fiel a Él. Y todo eso lo encontramos en Elías. Dice la palabra que el profeta sube y en tierra pone su cabeza entre las rodillas y comienza a clamar. Se humilla en la presencia de Dios. Se acerca al trono de aquel que tenía el poder y la autoridad. Y hay tres cosas en esa actitud que llaman la atención acerca de Elías. La primera es su confianza. El cielo estaba totalmente despejado. Un azul celeste extraordinario. El aire estaba tranquilo. Todo estaba claro, no había nubes. Pero Elías tenía fe en Dios. Elías sabía que Dios iba a cumplir lo que había dicho que iba a hacer. Ahí se acordó de Querib, se acordó de Sarepta, se acordó de Carmelo. Entendió todas las cosas que Dios había hecho y obrado a través de su ministerio. Y ahí en esa posición de humillación, Elías comienza a orar. Y mientras, ¿qué pasa? Mientras está viniendo su siervo y le dice, que no llueve. Una, y va para arriba otra vez. Y a la segunda viene Elías orando allí, Señor. Y viene, Elías, que no llueve. 2, y así 3, 4, 5, 6. 6 veces él orando ahí. Y el siervo desanimándolo, diciéndole que Elías, que no llueve, que no hay nubes. Hasta que en una tercera ocasión, él recibe una noticia que va a cambiarlo todo. Él podía haber dicho, Señor, me mentiste, ya van 6 veces. Voy a hacer correr a este tío. ¿Cuántas veces? Va a perder todo el peso subiendo y bajando de la montaña, porque no te creas que iba a la esquina. Dice que lo hacía subir y lo hacía bajar, lo hacía subir y lo hacía bajar. Eso es un buen siervo, ¿eh? Y él lo hizo. Y en medio de todo eso, el profeta persistía en la oración. ¿Cuántas veces tú y yo renunciamos a las promesas de Dios porque no persistimos en la oración? ¿Cuántas veces tú y yo renunciamos a lo que Dios ha dicho que va a hacer porque no somos capaces de permanecer anclados de rodillas esperando a que se produzca? Mira, yo no sé si Dios va a cumplir lo que ha dicho a mediados de año. Estamos ya en mayo, ¿eh? O lo va a hacer el 31 de diciembre, no lo sé. Pero lo que sí tenemos que tener claro es qué vamos a hacer hasta que lo que Él ha dicho que va a hacer sea hecho. ¿Cómo vamos a caminar? El profeta persistió en la oración. Y tú y yo muchas veces abandonamos a la primera de cambios. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios está tardando. Pensamos que Dios está demorando o que lo está haciendo mal incluso. O que no lo está haciendo como nosotros pensamos que debería hacerlo. Debemos tener presente que nosotros somos quienes estamos al servicio de Dios. Amén. Y no Él a nuestro servicio. Él es quien determina y obra. Él es el soberano y Él hace las cosas como Él quiera hacerlas. Lo segundo es paciencia. Vemos en Elías paciencia. A pesar de recibir 6 veces la noticia de que no caía ni una gota, Elías sabía lo que Dios había dicho que iba a hacer. Dios había dicho que al tercer año Él iba a abrir los cielos. Y eso iba a pasar, sí o sí. Él tenía poder para hacerlo. Elías envió a su siervo una y otra vez a mirar al mar para ver si venía la lluvia, para ver si venía algo. Él tenía fe de que en un momento determinado algo iba a cambiar. A pesar de que su sirviente dijera, no vi nada. Quizás hoy tú no ves nada.
Quizás hoy tú no eres capaz de palpar nada, pero yo creo que llegará un momento en el que podamos ver aquello que Dios está haciendo. Amén. Tercero, su perseverancia. Elías había percibido algo. Elías había notado en el ambiente, en el aire, que algo estaba cambiando. No sé si tú eres capaz de notarlo, de percibir que algo se está moviendo, que algo está cambiando en el ambiente. Elías percibió cambios y por eso no dejó de orar. Muchas veces nosotros empezamos a percibir cambios de parte de Dios, de que algo está sucediendo y decimos, oh, ya está, se acabó el tiempo de orar. Pero ahí es cuando más tenemos que orar. Ahí es cuando más tenemos que unirnos a la oración. Hermanos, te digo esto porque quiero ver los martes a reventar aquí de gente. Quiero ver los martes. El culto más importante de la semana es el martes. Porque cuando el pueblo se postra a orar, cuando el pueblo viene a la oración, ahí los cielos comienzan a ser abiertos. Ahí los cielos comienzan a ser transformados. Y muchas veces tenemos el martes como el culto que menos nos importa. Tenemos que ser fieles en la oración. Elías oró y continuó en oración. No descansemos, no nos desanimemos en nuestro acercamiento a Dios. 7 veces subió el esclavo, el acompañante de Elías, hasta ver, y finalmente en la 7ª vez dijo, mira, no dijo veo una gran tormenta como la que se cerró el otro día en Chiclana, que se puso negro de repente y cayeron granizos como bolas de ping-pong. Dice, veo allí a lo lejos una pequeña nube, como la palma de mi mano. Eso fue lo que vio. Una nube que sale del mar. No sabemos si era negra, amarilla, blanca o cómo era la nube. El caso es que vio una pequeña nube y entonces Elías dice, ya está aquí la respuesta. Tú ves una pequeña nube y dices, a lo mejor mañana, pasado, o dentro de un mes cae algo. Estamos esperando lluvia en la provincia de Cádiz y no cae ni porque se nuble. Pero él vio una pequeña nube a lo lejos, allí en el mar. Y entonces Elías dice, corre, dile acá, sube a tu carro, regresa a tu casa, porque si no corres la lluvia te va a pillar. ¿Te imaginas el siervo cuando escucha eso de Elías? Dice, este se le ha ido la pelota. Pero si solo hay una pequeña nube, ¿qué prisa hay? Dice que después de declarar eso, poco después, de repente los cielos se oscurecieron. Se levantó un fuerte viento y se levantó un gran aguacero. Y Acab tuvo que partir enseguida hacia Jezreel. Porque aunque tú veas una pequeña nube, Dios tiene la capacidad de que eso algo pequeño que se está formando de repente sea tornado en la respuesta que Él está preparando. Amén. Sea tornado en la respuesta que Él lleva diciendo tiempo que va a hacer. Y este pasaje registra el éxito de la oración de un buen hombre llamado Elías. Dios le había respondido enviando fuego sobre el holocausto. Y en esta ocasión Elías ora de nuevo y vemos nuevamente cómo Dios responde. Porque la oración de hoy no sirve para la bendición de mañana. Tenemos que orar cada día por aquello que Dios va a hacer. ¿Me entiendes? Elías podía haber dicho, bueno, como ya me respondió con fuego, ya su respuesta está conmigo todos los días. Me voy a comer y a beber con el rey Acab y hacemos una fiestecita esperando a que llueva. Pero él sabía que su lugar era estar buscando el propósito y la presencia de Dios. Hay una indicación visible de los propósitos de Dios. Dice, he aquí una nubecita sale del mar como la mano de un hombre. Pequeños comienzos traen grandes finales. Pequeños comienzos traen grandes tiempos. No te inquietes cuando veas pequeños comienzos. Porque en un pequeño comienzo algo grande y diferente va a acontecer. Amén. Hay una advertencia especial para la preparación del rey. Le dice, ve y prepárate, porque la lluvia viene. Le está diciendo, mira que el Dios que ha dicho que va a acontecer,
lo va a hacer. Y quiero decirte que tú y yo tenemos un mensaje importante para este tiempo, porque lo que Dios va a hacer con su iglesia, con su pueblo, va a revertir sobre la sociedad en la cual tú y yo estamos. Y tenemos un anuncio importante que dar. Prepárate, porque lo que viene de parte de Dios está a punto de llegar. Prepárate, porque lo que Dios va a hacer va a cambiar tu realidad, va a cambiar tu vida. Y hay una respuesta directa a una solicitud. Elías oró por lluvia y la bendición vino mientras él estaba orando, mientras él estaba buscando la presencia de Dios. El esposo vino mientras que las novias estaban velando. Dios traerá respuesta mientras que la iglesia esté atenta, pendiente, en la brecha, trabajando, esforzándose, pero sobre todo buscando su corazón y su presencia. Ahí Dios abre los cielos. Y este pasaje nos revela la fuente de la fuerza de aquel hombre. La mano del Señor estaba sobre Elías. Y tú y yo tenemos que entender algo. Si queremos que los tiempos cambien, si queremos que las situaciones cambien, si queremos que las promesas de Dios se hagan palpables, tenemos que entender algo. Necesitamos que la mano del Señor esté sobre nuestras vidas. No se trata de argumentos, no se trata de aquellos que nosotros podamos organizar, hacer, decidir. Se trata de que la mano de Dios esté sobre nuestras vidas. Y únicamente vamos a poder tener la certeza de que su mano está con nosotros cuando tú y yo clamamos a Él, cuando tú y yo lo buscamos, cuando tú y yo estamos delante de su presencia. Recuerda lo que Elías había hecho. Seguramente él estaba cansado, seguramente él estaba hecho un asco. Venía de hacer lo que hizo con el holocausto, venía de ajusticiar a los profetas y sin descanso se va a clamar a Dios para que traiga respuesta. Pero dice la palabra que en medio de todo eso, cuando viene la lluvia, dice que él sale corriendo para ir a buscar al rey. Que él sale corriendo para ir a su encuentro y de repente él llega, lo adelanta y lo espera. El rey iba como en un carro. Elías iba corriendo. Y es que Dios va a traer fuerzas al hombre para el desempeño de aquello que él tiene preparado. Dice la palabra que la mano del Señor estaba sobre Elías. Es que la autoridad, la influencia de Dios toca nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón para hacer cosas que ni siquiera imaginamos, para hacer cosas que ni siquiera pensamos. Los recursos de la fuerza infinita de Dios alcanzan aquello que tú y yo ni siquiera pensamos que podemos hacer. Ayúdame, David. Dios nos está permitiendo ver una pequeña nube en este tiempo. Dile al que tienes al lado, ¿ves la nube? ¿Ves la pequeña nube? Está ahí, como la palma de una mano. Dios nos está permitiendo ver que algo va a acontecer, que algo va a ocurrir. Elías llegó a una conclusión, que al ver esa pequeña nube, la lluvia venía. Él lo vio claro. Yo no sé si eres capaz de ver claro los tiempos que vivimos, pero yo cada vez que analizo cada momento que tenemos en este lugar, cada reunión, cada palabra que Dios trae, cada tiempo que disfrutamos en su presencia, yo cada vez veo más claro que hay una pequeña nube que se está formando. Y esa pequeña nube me habla de que el tiempo de Dios se está preparando, de que el tiempo de Dios está a las puertas. Y cuando veamos esa nube y entendamos que la lluvia viene, Él nos va a dejar ver su mano, aún en las pequeñas cosas y detalles. Y ahí vamos a comenzar a ver de lo que Él es capaz de hacer. Así que quédate a su lado, permanece en oración, no renuncies, persevera, porque en el tiempo de Dios, iglesia, vamos a ver su favor. En el tiempo de Dios vamos a ver las puertas abrirse.
Dios nos está diciendo en este 2023, persevera. Sube al monte, aún en una ciudad baja como Cádiz que está a nivel del mar. Sube al monte, porque no se trata de un monte físico, se trata de un monte espiritual. Sube al lugar donde eres capaz de ver por encima de las circunstancias, donde eres capaz de ver por encima de las realidades, donde eres capaz de ver por encima de los números. Sube al monte. Mira, porque ahí serás capaz de ver como una pequeña nube se está formando. Como una pequeña nube está cogiendo estructura. Y quiero decirte, lo que viene detrás de esa nube, nadie lo va a poder detener. ¿Escuchaste? Lo que viene detrás de esa nube, nadie lo va a poder detener. Y ni siquiera imaginas lo que viene. Ni siquiera somos capaces de ver o de entender lo que va a acontecer. Pero quiero decirte lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios va a hacer en tu casa, lo que Dios va a hacer en esta ciudad, lo que Dios va a hacer en medio de esta congregación. Nadie lo podrá detener. El siervo de Elías, después de subir 7 veces, pudo ver una pequeña nube como la palma de su mano. Pero Elías no vio una pequeña nube. Elías declaró: una gran lluvia viene. Una gran lluvia viene. Los cielos se están abriendo. Iglesia La Buena Semilla, quiero decirte algo. Deja de mirar al suelo y ver la sequía. Estamos hoy en un tiempo donde toda una nación mira la tierra resquebrajada, donde toda una nación mira a los cielos y no cae ni una gota. Aunque esté lloviendo en estos días, lo que caen son torrenciales que no sirven para nada. Mira los embalses y lo que ven son niveles de agua que están al mínimo. Donde toda una nación ve una gran sequía, yo quiero decirte: mira, levanta tus ojos al cielo y deja de ver sequía. Mira a la distancia aquello que Dios está formando. Mira a la distancia aquello que Dios está creando. Y cuando seas capaz de ver esa pequeña nube, entiende algo: una gran lluvia viene. El tiempo de las promesas de Dios para tu vida, para tu casa, para esta ciudad, para esta congregación, se está formando. En la tierra donde estamos, la lluvia de Dios viene de camino. La lluvia de Dios viene hacia aquí, pero debemos aprovechar el tiempo en el que estamos para postrarnos y buscar su presencia, para humillarnos y clamar delante de Él. Hoy recibíamos una palabra hoy que decía: es tiempo de realmente conocerle a Él, de realmente tener un encuentro personal. Y es que se trata de tener un encuentro con Cristo, con aquel que lo entregó todo, lo dio todo. Y Él es el que trae la vida en abundancia. Él es el que obra los cambios. Cuando leemos y observamos lo que Acab acababa de presenciar, deberíamos pensar que eso hace que todo pensamiento se transforme o cambie. Acab acababa de ver lo que Dios había hecho allí frente a sus profetas. Pero aún en medio de todo eso, acá cuando el profeta le dice: vete a comer y a beber, él no dice: no, me quedo contigo, vamos a buscar juntos al Dios, me arrepiento de lo malísimo que soy. Él se va a su palacio a comer tranquilo, a que el trabajo se lo haga el profeta. Pero no solo eso, aún después de ser abiertos los cielos, aún después de que Dios obra maravillas en el país y en la nación, ¿sabes lo que hizo Acab? Acab hizo lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. No solo eso, incluso la mujer de Acab quiso matar a Elías.
A pesar de lo que vio, a pesar de lo que experimentó, él se quedó en su insignificancia como ser humano. ¿Y por qué te digo esto? Porque no quiero que a pesar de lo que Dios está obrando y va a obrar, simplemente seas un espectador de lo que va a acontecer. Quiero que seas un actor. Quiero que seas alguien que actúa en medio de todo esto. Y cuando te hablo de actuar, no me refiero a imitar o hacer lo que no eres. Me refiero a alguien que está activo en el plan de Dios. Amén. Me refiero a alguien que está involucrado en el plan de Dios. Porque Acab, para lo único que era apto, era para ser el mal hombre que era. Estaba listo para un buen banquete. La oración no era su elemento natural. ¿Cuál es tu elemento natural en este tiempo? Buscar la presencia de Dios, estar en su presencia, estar atento a su palabra, estar atento a su mover. ¿O quieres moverte en lo que el mundo ofrece? ¿Quieres moverte en lo que el mundo está poniendo delante de ti? Acá quería ser un rey sobre reyes, sobre naciones. Adaptó las deidades, se casó con una mujer que no pertenecía al pueblo y por agradarla trajo sus dioses delante de la nación. ¿Y cuántas veces nosotros, siendo quienes somos, nos adaptamos al círculo donde nos movemos e introducimos sus dioses en nuestra vida por agradar a alguien? Mira, quiero decirte, Dios está buscando hombres y mujeres que realmente mantengan la diferencia. Porque si eres capaz de romperlo todo para adaptarte a aquello que va en contra del corazón de Dios, te pareces más a Acab que a Elías. ¿Y sabes cómo terminó Acab? Acab, a consecuencia de su maldad, a consecuencia de su rebeldía, él terminó muerto. Dice que en una batalla, de repente una flecha perdida acabó con su vida. Pero no solo eso, la maldad de Acab produjo tanto desastre que toda su descendencia, toda su familia fue muerta. Dios está buscando hombres y mujeres que permanezcan fieles a Él, que peleen por los tiempos. La naturaleza humana, incluso cuando no está totalmente regenerada, a menudo manifiesta rasgos que son nobles y genuinos. Comienza a manifestar cambios. Amén. Dios no busca hombres y mujeres perfectos, busca hombres y mujeres que realmente se acerquen a Él con un corazón humillado, con un corazón contrito, con un corazón agradecido y digan: Señor, me arrepiento. Pero que tengan una identidad clara de quiénes son. Elías no era perfecto, Elías tenía sus luchas, sus batallas, sus momentos de duda. Pero Elías sabía escuchar la lluvia abundante. Quiero terminar. Muchas veces obstaculizamos los tiempos de Dios. Muchas veces ponemos barreras a la bendición porque no oramos, no buscamos, no nos acercamos a Dios como debiéramos. Oímos el susurro de los tiempos y nos relajamos. Bajamos los brazos. Simplemente nos adaptamos a que la promesa viene. Y es como si tuviéramos derecho a que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas. Parece que decimos: somos tan buenos hijos que tenemos derecho a que la bendición venga. Y por eso muchas veces nos mezclamos con ciertas cosas, nos movemos en ciertos ambientes, porque como somos hijos de Dios, tenemos derecho a que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas. Pero quiero decirte, tú y yo somos llamados a clamar y a buscar de parte de Dios.
Elías se humilló totalmente ante Dios y perseveró delante de su presencia. Quiero terminar con un texto en Isaías 35, versículo 1 al 7. Y si te quieres poner de pie en esta mañana, dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Dice: fortalecer las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Escucha bien, iglesia. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de juncos. El tiempo de Dios viene sobre tu vida. El tiempo de Dios viene sobre esta congregación. El tiempo de Dios viene sobre esta ciudad. Una pequeña nube se está formando. ¿Qué harás? ¿Te irás a comer y a beber o te pondrás a buscar el corazón de Dios para que Él ponga de lo suyo, para que te haga entender los tiempos, para que te haga ver en la manera en la que debes de obrar y actuar? ¿Qué vas a hacer, iglesia? ¿Qué vas a hacer en este tiempo? Dios está abriendo los cielos sobre este lugar. Dios está abriendo su mano sobre tu casa, sobre tu vida. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Señor, en esta mañana, ayúdanos. Ayúdanos, Señor.